Va, mi nombre es Paez Joaquín Julián, soy parte del grupo número 1 y vamos a hablar un poco sobre las cuestiones epistemológicas que hacen a la didáctica. En primera medida, etimológicamente, didáctica viene del término griego didaskein, que significa enseñar. La didáctica básicamente se refiere a los métodos y a los medios para cumplir los objetivos de la educación. La raíz doblemente epistemológica de la didáctica, como práctica y como teoría de la práctica, ha tenido poca relevancia en el momento de predicamento en la academia de investigación. La epistemología de la práctica incluye desde las dimensiones identitarias hasta las ideológicas del sujeto, pasando también por sus percepciones respecto del conocimiento enseñado. Esto quiere decir básicamente que el profesor, digamos, no es profesor de algo, profesor de y por aparte de la materia en específico, historia, física, química. No es que la suma de ambas dan, por último, el componente de profesor de biología, profesor de historia. No. Las huellas epistemológicas del conocimiento enseñado están permanentemente presentes en cualquier acción de enseñanza. Lo que existen son conocimientos históricos, diversos, vastos, profundos, contradictorios, actualizados, orientados en una línea en otra, que son seleccionados, abordados por el docente de alguna forma o de otra, y los cuales son valorados de una forma u otra por los receptores. Queda claro, pues, que desde la perspectiva epistemológica del conocimiento enseñado, tenemos al menos tres suposiciones discursivas que corresponden primero al autor del conocimiento, el poeta, el físico, el químico, por ejemplo. Luego al autor del acto de enseñar, que reelabora este discurso para el momento de la enseñanza porque no es suyo el conocimiento. Y por último, el autor del acto de aprender o del acto de producir desempeños escolares con la finalidad de aprobar un curso. Buenas tardes, mi nombre es Sosa Giselle. Nosotros vamos a hablar sobre la relación de la didáctica con otras ciencias. Como sabemos, la didáctica es la rama de la pedagogía que se deriva del griego didactikos, que significa el que enseña. En otras palabras, se puede decir que la didáctica es el arte de enseñar. La didáctica de la educación es la ciencia que tiene por objeto de estudio el proceso de formación de los alumnos. A su vez, facilita a los docentes el conocimiento por los modelos y técnicas necesarios para poder tomar decisiones ajustadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La relación que existe de la didáctica con otras ciencias se presenta a partir de determinados aportes. En primer lugar, tenemos a la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia todo lo necesario para el saber referido al proceso de aprendizaje y enseñanza de los alumnos. La relación que existe de la didáctica y de la pedagogía es que ellas juntas intentan lograr, organizar, trabajar y explicar los diferentes modelos y técnicas para la transposición y adquisición de los saberes desde una óptica del aprendizaje y desde la enseñanza. Es por eso que la didáctica y la pedagogía se complementan. Hay que destacar que sin la pedagogía, la didáctica es considerada solamente un instrumento para la enseñanza, desde una forma diferente. Es por eso que la pedagogía es la guía de la didáctica. Ahora bien, el aporte de la didáctica a la filosofía es que ellas intentan lograr una reflexión, un razonamiento y un amor por el conocimiento como base del diseño de los métodos. Es la encargada de poder coordinar, gestionar e indagar la consecución de los fines educativos y el proceso de intuir en la disciplina. Su objetivo es el de enseñar a pensar y junto con la didáctica capacitan al alumno para una comprensión más profunda. Ahora a continuación va a seguir mi compañera con el aporte de las demás ciencias. Mi nombre es María Cecilia Frías y voy a hablar sobre la relación de la didáctica con otras ciencias, en este caso con la biología, la psicología y la sociología. La didáctica se relaciona con la psicología,
ya que toma los aportes, las investigaciones científicas y teorías de esta para ofrecer situaciones de enseñanza adecuadas. El objetivo primordial de la psicología dentro de la educación es integrar metodologías que ayuden a adquirir conocimientos y habilidades de forma significativa. Va a atender o a buscar el desarrollo integral de los estudiantes. Nos va a permitir identificar los procesos mentales, cognitivos, afectivos, a entender cómo aprende el alumno en cada una de las etapas del desarrollo. Y de esta forma, elaborar planes didácticos acorde a las necesidades de los alumnos y también planes didácticos que nos permitan potenciar las habilidades de los estudiantes. Otra de las funciones de la psicología dentro de la educación es la de asesorar a los alumnos en cuanto a la orientación vocacional y profesional, fomentar la participación de las familias, de los padres con la institución educativa, estudiando el entorno y cómo esto afecta en la adquisición de habilidades y conocimientos y orientando continuamente el rendimiento académico. La sociología y la didáctica van a relacionarse en la práctica diaria, en el saber hacer. La didáctica va a buscar estrategias que permitan lograr la transformación del sujeto, mientras que la sociología se va a encargar de evaluar el paso de la integración social y dicha transformación. La sociología va a analizar las formas en que los individuos se relacionan entre sí y con el sistema. Y va a brindar conclusiones y diagnósticos que son útiles para la didáctica en sus elaboraciones prácticas y teóricas. La biología va a permitir explicar la estructura morfológica y fisiológica del individuo y su relación con el aprendizaje. Va a instruir en las fases evolutivas del alumno, en sus diversos intereses y necesidades, considerando que el desenvolvimiento físico del ser interviene significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, bueno, mi nombre es Fabiana Valencia Coronel. Voy a empezar a hablar de la enseñanza, que es el objeto de estudio del campo didáctico. Y se considera la didáctica, obviamente, como una teoría acerca de las prácticas de enseñanza, porque nosotros nos encontramos en el aula en donde hay una intervención en donde el docente debe a un sujeto o a un grupo de sujetos a apropiarlo de determinados conocimientos, ¿sí? Es importante diferenciar entre la didáctica y la pedagogía. Acá tenemos que la pedagogía se va a ocupar de la educación como una instancia legítima de transmisión de la cultura, en un contexto sociocultural obviamente particular, y es considerado que la misma es una práctica social, contextualizada obviamente, ¿no? Creada e institucionalizada. En cambio, la didáctica se constituye como el espacio disciplinar que está interesado en las prácticas de enseñanza, o sea, en las tareas que el docente desarrolla obviamente en donde va a desarrollar en el aula, concretando la misión educativa. Si no tenemos en cuenta el término de didáctica, se estableció a partir de ya muchos años, que deriva del didactique o didáctico de la letra griega, y como Comenio lo mencionaba, que buscaba la didáctica manga que supiera enseñar de una manera magnífica, digamos, enseñar a todos, ¿sí? Pero se busca brindar la orientación. ¿Cuál es la orientación? A ver, ¿qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñarlo? Entonces tratamos de dar respuestas, digamos, o buscar una explicación al que sucede en el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, en esa situación que se despliega dentro del agua donde el docente interviene y actúa. Obviamente es que para eso se necesitan obviamente otras disciplinas, ¿no es cierto?, para entender esto, como la psicología, la filosofía, la antropología, entre otras. Entonces, sabemos que diferenciamos entre el saber, que es una construcción social, validada y organizada con cuerpos de conocimiento, y se origina y existe también fuera del ámbito escolar, porque no solamente el alumno aprende en la escuela, ¿sí?, sino también en otros contextos, ¿sí? Puede ser contexto académico o tecnológico. Entonces, y tenemos en cuenta también los paradigmas, que son los marcos teóricos y metodológicos desde el cual se va a producir y se va a validar este conocimiento científico. Entonces, tenemos bastantes teorías, métodos y estrategias que vamos a hacer de implementación para nuestra explicación, ¿no es cierto?, de poder enseñar. Eso sería lo que se ocupa el objeto de la didáctica. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Andrea y yo voy a ampliar un poco respecto de lo que tratábamos con mis compañeros acerca de los objetivos de la didáctica. Primeramente tenemos que entender a la didáctica como una ciencia que es por un lado prescriptiva y normativa. Hablamos de ciencia prescriptiva cuando nos referimos a que busca la eficacia de los objetivos y decimos que es una ciencia normativa porque tiene que cumplir con un proyecto social, ¿sí? Proyecto social encaminado a lo que es educación. En cuanto a lo que sería objeto de estudio de la didáctica, decimos que se centra en el arte y en la ciencia. En el ámbito áulico se encarga de explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de concretar los modelos propuestos por los docentes, que sean modelos del trabajo docente. Es importante la pedagogía y la ciencia porque permiten llevar a cabo las funciones o el trabajo del docente, que está siempre apuntando a lo que sería la enseñanza o los modelos de enseñanza escolarizados. En cuanto a los objetivos específicos, voy a citar a dos autores. Uno de ellos es Domingo Contreras. Domingo Contreras hablaba de la didáctica como una disciplina que explica los procesos de enseñanza y de aprendizaje para una realización consecuente con las finalidades educativas, mismo que decíamos anteriormente. Y otra de ellas es Cristina Davini. Cristina Davini es otra autora que ella habla de que la didáctica tiene distintas finalidades como disciplina. Una de ellas sería ocuparse de realizar y llevar a cabo lo que serían proyectos. Y la otra funciones serían formas de comunicación. En fin, entonces, como propósito de la didáctica o objeto de la didáctica, entendemos que es básicamente construir una propuesta de enseñanza, una propuesta con los sujetos de enseñanza, que serán los docentes, con los sujetos de aprendizaje, que son los alumnos, y con el modelo de institución, que van a ser las distintas escuelas con las que trabajemos. El docente se mueve dentro de un campo de ciencia descriptivo, explicativo y hermenéutica. Esto quiere decir que hay mucho trabajo en cuanto a la mejora del objeto de estudio, que es la enseñanza. Mi nombre es Vallenuevo Jessica. Yo voy a hablar sobre las perspectivas y enfoques de la didáctica. Actualmente existen 4 tipos de perspectiva: la técnica, la práctica, la crítica y la emergente. Hablamos de una perspectiva técnica, es aquella en la que se basa en dar una explicación científica a todo. Es positivista, empírico, analítica, dejando de lado todo tipo de aspectos personales y del contexto. La perspectiva práctica está relacionada principalmente con las ciencias como la sociología y la antropología. Busca comprender actitudes de la vida cotidiana que se desarrolla en un ambiente como, por ejemplo, en este caso sería el aula, cómo ser el comportamiento, cómo se relaciona el docente con los alumnos, las actitudes, y es un enfoque totalmente cualitativo. Después tenemos la perspectiva crítica, que se basa principalmente en lo que es la investigación-acción. En este caso, el docente debe conocer e interpretar una relación social determinada para transformarla y así poder cambiarla. Y por último, la perspectiva emergente, que es una de las perspectivas más recientes, en donde el principal objeto es el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá se plantea el aprender a aprender, aplicando técnicas de estudios nuevas, motivadoras, para que se lleve a cabo el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. En este caso tiene aspectos tiene aspectos colaborativos, participativos, una visión cultural amplia, y los conocimientos son multi e interdisciplinarios.